¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Ese es el tema. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? Es una pregunta. Porque ya predicamos de la tribulación, pero hay mucha gente indocta que está en las iglesias que no tienen búsqueda, no tienen oración, no tienen consagración, no tienen lectura de la palabra, no buscan a Dios. Esa gente está en balance, en dos pensamientos, y dicen que ellos la van a pasar. Entonces, si usted no vive para Dios, quiero aclarar y definir, si usted no vive para Dios, aunque diga que usted es iglesia, usted sí se va a quedar a la gran tribulación. Pero si usted se aparta, se consagra, vive para Dios, pone por obra la palabra, hoy vamos a ver con las escrituras que la iglesia no pasará la gran tribulación. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Capítulo 24 del libro de Mateos, versos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, en tus manos de amor deposito mi vida como ministro de tu palabra, Señor, para que me llenes y me guíes con tu Espíritu Santo y me des la sabiduría necesaria para exponer tu palabra con denuedo, y que los oyentes presentes y ausentes a través de las redes sociales, ellos puedan, Señor, disponer el corazón y abrir su corazón para poder recibir tu palabra, y que tu Espíritu venga sobre ellos y les dé sabiduría para poder entender tu plan de salvación. Padre, gracias por tu palabra leída. Hoy háblanos, que tu pueblo tenga buen oído y un corazón atento a tu palabra. En Cristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Hay dos teologías, dos formas de creer, y hoy quisiéramos tocar esas dos teologías, una certera y una errática. Usted sabrá en cuál de ellas dos está. Si está en la del error, le aconsejo que se vuelva a Dios, le pida perdón a Dios, se reconcilie con Dios y ponga por obra su palabra. Y las dos teorías, una de ellas es la post-tribulacionismo. Una de ellas, una teología. Y la otra se llama los pretribulacionistas. Vamos a hablar los dos significados de qué se refiere estas dos palabras. Los postribulacionismo, ellos atestiguan y aseguran que usted, ¿cuántos son iglesia de Cristo esta noche? Amén. Solo los de aquí. ¿Cuántos son iglesia de Cristo esta noche? Amén. Dicen que usted y yo como iglesia pasaremos la gran tribulación. Yo no sé usted qué dice, si la va a pasar o se va a ir antes de la tribulación. La palabra de Dios nos enseña, antes de entrar de lleno al tema,
que cuando Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, se cumplió la semana 69. Eso usted va a decir, hermano pastor, ¿dónde está? Está en Daniel 9:27. Entonces, todo lo que Dios tenía profetizado ha tenido su fiel cumplimiento. Cuando Cristo muere por usted y por mí, repito, se cumplió la profecía de Daniel de la semana 70. Y cuando dan muerte al Mesías príncipe, dice Daniel, sería en la semana 69. Desde ahí para acá, Cristo muere, resucita y se fue a la gloria, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ese momento todavía usted y yo estamos en la semana 69. No se ha cumplido la 70. ¿En qué fecha o en qué año se va a cumplir? Eso está en la sola potestad de nuestro Dios. ¿En qué sentido le hablo de la sola potestad, de la voluntad de Dios? Porque todo predicador o todo ministro o todo teólogo que dé meses o años de su cumplimiento de la semana 70 o de la venida de nuestro Salvador es un apóstata, es un hereje. Ya veo que solo tú estás presente aquí. Qué bueno que solo tú, los demás se quedan para la tribulación. Fíjese, ¿cómo se va a cumplir la semana 70? Pongan atención, por favor, para entrar a los post-tribulacionismos, los que creen que usted, como iglesia, yo, si vivo para Dios, si me aparto para Dios, si me consagro para Dios y muero a los placeres y al pecado, yo seré levantado antes de del inicio de la gran tribulación. Pero si usted vive en el pecado, aunque diga que es cristiano, hijo de Dios, usted se queda. Por eso me estoy aclarando y me quiero profundizar para entrar de lleno a esto. ¿Cómo es que se cumple la semana 70? Cuando el Padre le ordene a su Hijo a venir a levantar a su iglesia. Ahí se cumplió la semana 70. Y de ahí empieza el periodo de la tribulación. Solo los de acá, ¿y ustedes qué? Oiga, ponga atención. Si usted se quiere quedar, usted es libre. Si usted quiere ver al anticristo, usted es libre. Como cristiano moderno, pagano, que todo usted lo ve normal, aunque sea pecado. Si vive en una vida de placeres, en una vida de lujuria, en una vida de vanidad, usted no es iglesia. Usted se quedará para la tribulación. Fíjese, cuando la iglesia sea levantada para la gloria de Dios, ahí empieza, repito, el inicio de la tribulación de los 7 años. En el hebreo, una semana se llama Shabua, que significa 7 años. Entonces, estamos esperando que la semana 70 se cumple, hermano. Según la Biblia, a nivel mundial, todo se ha cumplido. Pero la pregunta del siglo, ¿por qué el Padre le sigue dando a la sociedad, al mundo y a la iglesia moderna, liberal, pagana, todavía misericordia? No me lo pregunte a mí, vaya a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios lo que quiere es que la iglesia sea guardada de la tribulación y la gran tribulación. Oiga, dos periodos diferentes. La tribulación, el inicio de 3 años y medio, y la gran tribulación. ¿Ya entendimos de lo que vamos a hablar? Va, entramos al tema. No se distraigan, por favor. El postribulacionismo, ellos sostienen, y son creyentes, quiero aclarar, son creyentes, pero no sé cómo viven, porque la verdadera iglesia no pasará tribulación ni angustia. La iglesia verdadera. Pero los postribulacionistas creen que la iglesia pasará por los 7 años de tribulación o por parte de ella. Estas cosas, oiga, os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Cristo. Ya le voy a dar la cita bíblica. Bueno, se la voy a dar ya. Juan 16, 33. De ese versículo ellos se apegan, pero ya lo vamos a definir y lo vamos a estudiar con la sabiduría de Dios. Porque aquí yo no puedo estar en pie ante ustedes si no es por la misericordia y la sabiduría de Dios que nos dé para ser instruidos verdaderamente. Póngale atención. Los postribulacionismos, ¿por qué dicen que usted como iglesia pasará la tribulación o la mitad de la tribulación? Por este versículo, oiga, estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A dónde está la equivocación de los postribulacionistas? En que ellos dicen que si Cristo dijo que usted y yo pasaríamos tribulación, es porque la iglesia tiene que pasar la tribulación. Pero de lo que Cristo estaba hablando, de nuestro diario vivir, hermano. Hasta Él en vida tuvo tribulaciones, tuvo angustia, tuvo desprecio, tuvo persecuciones, hermano. No está hablando de tiempo futuro. Estaba hablando de nuestro presente, de nuestro diario vivir. Su servidor como ministro tiene diferentes adversidades y diferentes tribulaciones que sentimos que Dios nos ha abandonado, y es al verso, sino que ahí es donde Dios está con nosotros. Cristo no estaba diciendo que usted iba a pasar la tribulación en tiempo de la eternidad, hablando del presente que viene próximamente. Entonces, pero la palabra donde ellos dicen es aflicción, donde dice que ahí es donde la iglesia tiene, le guste o no, pasar la tribulación. Repito, dependiendo cómo usted vive el evangelio, dependiendo cómo usted se consagre para Dios, dependiendo si usted vive un evangelio en adulterio, fornicación, placeres, etcétera, usted, mi amado hermano, sí se puede quedar. Oigan, no estoy diciendo que se va a quedar. Sí se puede quedar si usted no ordena su vida antes de que venga Cristo o antes de que la muerte lo sorprenda. Si usted no se quiere quedar, mi consejo es: levántese y vuélvase a Dios. Pero la aflicción es normal, hermano. Y si no, le voy a dar lo que compartí ayer en un altar familiar. Oiga las palabras del Salmo 46, verso primero. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
¿De qué está hablando el escritor a los Salmos? De lo mismo que estaba hablando Jesús, de las aflicciones diarias, hermanos. Hay momentos que usted no haya qué camino acudir o correr, pero ahí es donde Dios en el presente ha dejado al Espíritu Santo para que usted y yo nos guíe a toda justicia, a toda verdad, nos dé la fuerza para poder vencer esa tribulación diaria que vivimos. No está hablando de tiempo de tribulación de los 7 años, de la famosa palabra chapúa. Digamos que usted sabe, y de este otro versículo, póngale atención, Hechos 14:22. Repito, estoy hablando de los ministerios de diferentes partes del mundo, diferentes concilios, etcétera, de los post-tribulacionismo, de los que piensan que la iglesia pasará la gran tribulación. Yo repito, ¿cuántos son iglesia acá? Amén. ¿Cuántos se quieren quedar? Usted como iglesia no se puede quedar, porque el propósito de Dios es que en las manos de Él, la iglesia, usted y yo, no somos objeto de juicio de parte de Dios, sino que somos instrumentos conservados para morar en una eternidad en su gloria. Oiga lo que dice Hechos 14:22. De esto también ellos se apegan, se apoyan. Error doctrinal, hermano. Oiga, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, si usted ha leído la palabra, la iglesia primitiva fue perseguida. ¿O no? Sí, la iglesia del siglo primero, hablando del apóstol Pablo, Juan, Bartolomé, Mateo, etcétera, la iglesia primera del siglo primero, desde el momento que el Espíritu Santo se derrama, se manifestó la gloria de Dios, empezó a ser perseguida. ¿En qué estaban? En diferentes tribulaciones. Amén. Si a usted y a mí, hermano, un dolor de estómago nos retuerce, si a usted y a mí un dolor de cabeza nos tira al suelo, esa es una tribulación leve. Pero Dios no está hablando de eso en este versículo, señores, de los prostibulacionismos. Repito, si usted es ministro liberal pagano que tiene una o dos mujeres, usted se va a quedar a la gran tribulación. Pero si usted vive el santo evangelio, se consagra al Señor de los señores, déjeme decirle que Cristo no puede fallar a sus promesas. Entonces, y al otro versículo que ellos también la abrazan es 1 Tesalonicense capítulo 3 verso 4. Porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones. Oiga, ¿entre qué? Como lo ha acontecido, y sabréis que, hermano, el apóstol Pablo le está haciendo ver a la iglesia de Tesalónica que no todos los momentos iban a ser de gloria, de bendiciones, de alegría, sino que iban a haber momentos de tribulación, de tristeza, de desánimo. Pero no les estaba hablando que se iban a quedar para la gran tribulación, sino que les estaba haciendo ver que era menester que en el llamado a ser iglesia, hijos de Dios, ministros del evangelio, íbamos a pasar diferentes adversidades, diferentes tribulaciones.
tribulaciones. Por eso es que yo digo, si las palabras de Cristo en el libro de Juan es donde dice, si yo he vencido, confíen. ¿Por qué? Porque el confiar en Dios significa plenamente que Dios será nuestro amparo, nuestra fortaleza en cualquier adversidad que venga en contra nuestra. Y oiga, al libro donde ellos quieren como sellar el sello de garantía, hermano. Apocalipsis capítulo 7 verso 14. Yo le dije, Señor, porque el Señor le hizo una pregunta a Juan el teólogo, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido, oiga, de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dicen los post-tribulacionismos, ya ven que la iglesia se quedó y pasó la gran tribulación. Pero no, señores, aquí ya no está la iglesia. Aquí está hablando de los que se quedaron, de los que fueron infieles, de los que no quisieron sujetarse al llamado de la obediencia de vivir en santidad. Todavía Dios en la gran tribulación les da misericordia. ¿Para qué? Para que reconozcan que pecaron contra Dios y contra el Cordero y que se arrepientan. Juan veía que muchos eran decapitados. Por si usted no sabe, señores, post-tribulacionismo, la iglesia ya no se menciona. Fíjese, la iglesia se menciona en los primeros capítulos. Pero ya del 6 para allá, la iglesia, que es usted y yo, ya está en boda. ¡Aleluya! Ya estamos en la boda del Cordero, porque usted y yo somos la iglesia amada de Él y Él es nuestro fiel esposo. Desde el capítulo 6, 7 en adelante, ya está hablando de los que se quedaron. Amén. ¿Entendió? ¿O no entendió? Hoy vamos a entrar al segundo, donde mi teoría o mi deseo es que usted aprenda a discernir de qué Dios nos está hablando. Mi teología es esta. Pongan atención. Se llama los pretribulacionistas. ¿Qué significa pre? Que es antes. O eso no le dije qué significaba los post. Significa después de la tribulación. Pero repito, si usted se quiere quedar, viva como quiera. Usted se va a quedar. Pero si usted quiere ser antes de la tribulación, usted tiene que tener pretribulacionismo. Tener antes de que suene la trompeta, los fieles en Cristo, los muertos y los vivos van a resucitar, y los vivos transformados en cuerpos glorificados. Dice lo que yo creo. No sé si usted lo cree. Si usted no cree eso, yo le aconsejo que se salga y se vaya. Sí, porque quiero ser realista. Porque y ya lo vamos a ver con la Biblia. Ya vimos lo negativo de aquellos que dicen que se van a quedar. Yo he oído grandes ministros que dicen que se van a quedar. Entonces ellos son libres. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. ¿Qué es eso? Libre decisiones. Si yo quiero, sigo. Si no, me quedo. Nosotros creemos que la iglesia será arrebatada antes del inicio de los 7 años. Solo mi barba. Y los demás, voy a repetir para que tal vez se regocijen. Los pretribulacionistas creemos que la iglesia será arrebatada antes
antes del inicio de los 7 años de tribulación. Yo no creo que antes de que inicie la tribulación. ¿Cuándo empieza la tribulación? Cuando se cumpla las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo se va a cumplir? Cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Ahí inicia el periodo de la tribulación, donde los hombres y las mujeres se van a lamentar, porque va a ser sufrimiento, dolor, miseria, quebranto. Un ejemplo, la iglesia, oiga, es lo que yo le decía antes, la iglesia jamás será objeto de juicio en las manos de Dios. Porque entonces, ¿para qué lo iba a llamar Dios del mundo? De la borrachera, de la idolatría, de la santería. ¿Para qué lo iba a sacar Dios de ahí? Claro, si usted sigue siendo el mismo pícaro, el mismo mañisto, usted no ha nacido de nuevo y usted no es iglesia. Como el hermano Pepito, pues, y la hermana Pepita. Amén, hermanitos. Entonces, si Dios se le manifestó, lo llamó y recibió usted a Cristo su Hijo como Salvador, Dios no lo va a tener preservado para juicio. No, señores. Si Dios lo ha elegido, es para llevarlo a un mejor lugar, de la muerte a la vida, de la miseria a la victoria. Aleluya. Oiga lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Hablando de este ejemplo que le he dicho, la iglesia, ¿cuántos son iglesia? Jamás será un objeto. ¿Usted sabe qué es un objeto? Es eso, mire. Ese es un objeto. Yo no soy un objeto. Yo soy un ser viviente, diseñado a la perfección de Dios. Jamás usted y yo hemos sido objeto de juicio en las manos de Dios. Dice Juan, de cierto os digo. Oiga, el que oye, ¿cuántos oyen? ¿Cuántos oyen? ¿Está seguro? Yo creo que los de este lado ya no oyen. El que oye mi palabra, ¿ve que así dice? Y cree en el que me envió. ¿A quién enviaron? A Jesús. ¿Quién lo envió? Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios por la gracia en su Hijo amado. Tiene vida eterna. Y oiga, y no vendrá a condenación, mas ha, dígalo conmigo, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Se equivocaron los pros tribulacionistas. Se equivocaron. Si usted tiene esa doctrina de demonio, corra y busque la verdad de Jesucristo. Porque Dios no nos llamó para juicio, nos llamó para sacarnos del juicio. Aleluya. Segundo ejemplo, oiga, el que cree en el Señor, ¿cuántos creen? ¿Está seguro? Tomás y los Josés y Jonathan, ¿están seguros? ¿O creen en la Virgen de Guadalupe, la Suyapa, en el tapirulazo, en el poquito de smoking? ¡Ah! Dice Tomás. Por eso es que quiero que pongan cara de vivo. Quiero que hablan bien el oído. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llamó para juicio, te llamó para librarte del juicio venidero. Repito, tal vez así se activa. El que cree en el Señor Jesús, ¿cuántos hay? Póngase chipudo. Oiga, ha quedado libre de cualquier juicio.
Porque Cristo ha pagado. ¿A cuánto les pago ya? La palabra pagar significa que ante Dios ya no tenemos ninguna deuda. Gloria a Dios, qué linda misericordia de Dios. Porque usted y yo, dice la Biblia, que éramos dignos de muerte, pero a Él le plació librarnos y cancelar nuestra deuda. Porque Cristo ha pagado la pena de sus pecados en el Calvario. ¿Usted se siente libre de pecado? ¿O todavía lo asedia? La palabra asediar es que lo acusa. Porque hay tantos hombres y mujeres laxiviosos, hermano, que no se cansan de codiciar, de desear. Parecen como el hijo pródigo que deseaban las algarrobas. Ese era el hermano Pepito. Entonces, si Cristo pagó por usted y por mí, y si usted vive para Cristo, no se preocupe, porque ante el trono de Dios su deuda y la mía ya fue cancelada por el Señor Jesús. Oiga lo que dice Romanos 8:1. Me gusta lo que Dios ha diseñado para usted y para mí. La iglesia, ¿cómo se llama la pregunta del día de hoy? ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Está seguro? Si usted vive, usted no se quedará. Usted y yo somos es antes del inicio. Aleluya. Antes del inicio la iglesia será arrebatada por la gloria de Jesús. ¿Se queda o se va? ¿Ah? ¿Está seguro? Ahí van. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo, y es una gran verdad. Ahí examínese usted si anda en la carne o anda en el espíritu, porque allí salen las dos áreas. Oiga, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, oiga, el requisito, conforme a la carne. ¿Cuántos andan en la carne? Sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos andan conforme al Espíritu? ¿Cuántos viven para el Señor? ¿Cuántos esperan esa venida? ¿Cuántos esperan el sonar de la trompeta? La iglesia es pro tribulación, es antes. Alabado sea Dios. Siguiente ejemplo. ¿Había condenación mientras estábamos en Adán, sí o no? No sé, como que no se han convencido. ¿Había condenación antes en la vida de Adán, sí o no? Sí, aunque usted se quede. Había condenación, hermano. ¿Por qué? Porque Adán, oiga lo que hizo Adán. Dios le dijo, oiga lo que le dijo Dios. Adán le dijo, dime Señor, ¿ya viste la hermosura que hice? Sí, Padre, está preciosa. Todo eso es para ti. Pero mírame, le dijo, dime, de ese árbol que está en medio del huerto del Edén, le dijo, no lo podés ni codiciar ni comer. ¿Quién fue el que codició? La mujer. Pero fue culpa de la mujer nada más, también de Adán. Nosotros no le echamos culpa a la mujer. Es que la mujer es la pasmada. También usted es pasmado, porque descuida el sacerdocio que Dios le ha dado. Porque usted, conociendo la voluntad de Dios, se mete con la vecina, se mete con la mujer de su prójimo. Y eso es lo duro. Porque en Adán todos pecan y todos mueren.
Pero en Cristo todos son vivificados y pasan de muerte a vida eterna. Gloria a Dios. Oiga, en Adán todos estaban bajo condenación. Pero ahora que estamos en Cristo, estamos libres de cualquier juicio. Oiga el consejo. Otro ejemplo que le pongo. ¿Había condenación mientras estábamos en Adán? Sí. Pero ahora que estamos en Cristo, las cosas cambiaron. Hoy ya no somos esclavos ni del vicio, ni del pecado, ni de los demonios, ni de Satanás. Ahora en Cristo somos libres, porque su palabra dice 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Digamos que Juan está plagado de promesas. Amén, hermanitos. Somos libres de cualquier juicio. Oiga lo que dice Pablo, búsquelo por favor. Capítulo 1 de 1 Tesalonicense, verso 10. Y esperar, oiga, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra del juicio? ¿Quién nos librará de la gran tribulación? Jesús, hermanos. Yo no sé por qué el diablo ha engañado a multitudes de congregaciones y a sus líderes, y les están enseñando que ellos pasarán la tribulación. No, señores, la iglesia es pre-tribulación, es antes de que venga en su Hijo. Él nos libró de la ira venidera. Alabado sea Dios. Amén, iglesia. ¿Te sientes privilegiado? ¿O te sientes a morir? ¿Ah? Siguiente ejemplo. Jesucristo nos librará del castigo eterno. Adora al hermano santo, hombre. Es que por rato como que les va el aceite de la gasolina, hermano. Repito, Jesucristo nos librará del castigo eterno. Hoy si le doy like, si pudo. Oiga, por nuestros pecados, pero también del juicio que ha de venir sobre el mundo. ¿Qué estamos diciendo con este ejemplo? Que Dios es fiel. Para eso envió ¿a quién? A su Hijo, para librarnos del juicio venidero y librarnos totalmente del pecado. Porque yo le puedo dar promesa a mi hermano, pero a mí en veces se me va a olvidar, porque ya uno de viejo se le olvida todo. Pero si Dios le dio promesa a él por medio de su Hijo, ese Dios pasan los años, pasan las edades, oigan los siglos, y él se acuerda de lo que ha prometido. Oiga lo que dice 1 Tesalonicense. Hoy sí vamos a leer. Capítulo 5, del 1 al 9. Amén. Apoyando este ejemplo que le estoy dando a usted, para que usted sepa bien claro, cuando le aparezca alguien que le diga: hermano, ¿sabías que la iglesia se va a quedar y va a pasar la tribulación? Usted dígale: ah, tú eres post-tribulacionista. Usted dígale: no, hermano, está enseñado mal. Dígale: la Biblia nos enseña esto, esto y esto. Siéntese, por favor. Por eso quiero que usted aprenda de Dios y de su palabra. Oiga lo que dice Pablo en 1 Tesalonicense. Pero acerca de los tiempos, ¿de cuáles tiempos? De los que vienen, de la gran tribulación y la tribulación. Y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
Amén. Aleluya. Bueno, ¿quién está leyendo? ¿Ustedes o yo? No. Cuando yo les diga lean todo, es todo. Porque yo quiero que los que están en línea sepan lo que estamos enseñando. Porque hay muchos que no saben las verdades eternas. Porque solo levantaron la mano y les dijo el pastor, usted es salvo. ¿Salvo de qué? ¿Sí o no? ¿Salvo de qué? Por eso es que usted y yo sintámonos orgullosos de que Dios nos está abriendo el entendimiento y su Espíritu nos está dando sabiduría para que ya no nos engañe cualquier doctrina de demonios que se mueve sobre el mundo entero. Fíjese, nos quedamos en el verso 3. Que oiga ahí, póngale atención, ahí entra lo que estamos enseñando. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Los que se queden y los que nunca han entregado su vida a Cristo. Para los que dicen, para los creyentes que no viven el evangelio, ellos se lamentarán porque dice que cuando Cristo venga a levantar la iglesia, ahí se cumplió la semana 70 de Daniel y de ahí inicia el periodo de la tribulación. Pero la verdadera iglesia, antes de que entre la tribulación, Dios mandará a su Hijo a levantarnos en su gloria eterna. Pero el que se quede cuando las naciones todas digan paz y seguridad. ¿Por qué? Ya no va a haber iglesia que va a detener todo eso. Siga. Oiga, como repentino, ¿qué es eso? Usted no se va a preparar. Ahí es donde la tecnología moderna del siglo XXI, con los demonios del mismo Satanás, tienen ya bien organizado y planificado, hermano. Cuando digan las noticias seculares de los diferentes medios, millones han desaparecido de la tierra. Rapidito el diablo va a decir, vinieron los alienígenas. Vinieron los marcianos y se los llevaron. No fueron los marcianos, señores, indoctos e ignorantes. Vino el Señor Jesucristo a levantar su iglesia, por la cual en el Calvario murió por usted y por mí y derramó su preciosa sangre por mis pecados. Pero el diablo lo tiene bien planificado, hermano. Lo tiene bien diseñado. Marcianos, platillos voladores, y ahí están hasta los cristianos. ¿A dónde está? Dice. ¿A dónde? Allá va. Son gente indocta e ignorantes. La palabra nos está hablando claro, nos está advirtiendo. ¿Pasará la iglesia a la gran tribulación? No. Dios lo está diciendo aquí. Oiga, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes? Los que se queden. Los que no viven para Dios. Los que les gusta la vida fácil. Es mejor hacer penitencia y ahí se acabó. No. Sigamos. Mas vosotros, que dice, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué es tiniebla? La noche. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué está diciendo? Como iglesia, velemos, oremos, consagrémonos, ayudémonos, muramos a los deseos de la carne. Haciendo eso, estamos esperando la redención de nuestro amado. Aleluya. Por tanto, no durmamos
como los demás. ¿De quién está hablando Pablo? Los que no tienen la misma creencia y la misma fe. Pero usted sabe que Jesús viene, ¿va? Si no, oiga, ahí viene la palabra, velemos y seamos sabios. La palabra sobrio es sabio. El sabio ve el peligro y se aparta. O dicen, bueno, pero nos vamos a quedar. Váyase a la Biblia a ver qué dice la Biblia. Si la Biblia no lo aprueba, eso no es de Dios, señores. Sigamos. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Cuántos borrachos cristianos hay? Habrán unos cuantos aquí infiltrados. Bien. Así me voy al cielo, pues. Tal vez al cielo de aquí. Pero allá arriba dice su palabra que carne y sangre no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiere usted entrar a la gloria eterna? Es necesario nacer de nuevo y es necesario morir a su viejo mundo de su vida perversa y pecadora. 8. Pero nosotros, oiga qué lindo, que somos del día, seamos, lo vuelve a decir Dios, sobrio. En otras palabras, examine lo que sale en las redes sociales. Si es de Dios o no es de Dios. Grandes líderes, grandes pastores que han sostenido la verdad, hoy están saliendo con herejías, hermanos. A mí no me sorprende eso. Lo tomamos en Mateo, ¿sí o no? 24, 21 y 22. Si aquellos días no se acortaran por causa de los escogidos, decía. Oiga, qué claro. Aunque Mateo 24, hermanos, se está refiriendo 100% para el pueblo judío. Porque esos son los juicios de Dios para ese pueblo. Sigamos, hermanitos. Nos vuelve a decir que seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. ¿Cuál es la coraza? La cobertura. Pero ahí dice de la fe. ¿Por qué? Cuando usted lee la palabra, usted está teniendo más armadura, más coraza, más fe. Y usted dice, no, eso no es así. Su palabra me enseña que el Señor es fiel a su promesa. Y Él ha prometido estar conmigo todos los días. Y yo espero ese día que venga a levantarme en gloria. Aleluya. Sabrios, velando con la coraza de fe y oiga, de amor, y con la esperanza de salvación, como con, digamos, ¿cuántos salvos hay acá? ¿Estamos seguros? Ya no anda cojeando ahí, porque hay cristianos que ahí caminan. ¿Y qué le pasó? Ay, es que me ata el fútbol, pastor. Ay, es que me ata todavía la mujer del vecino, pastor. Ay, me ata la cervecita. Y que viera, usted anda cojeando. Pero los que son salvos con el yelmo saben que su Redentor vive y es santo y celoso. Por eso usted y yo como iglesia andemos en santidad. Si queremos ver a Dios, andemos en santidad. Sigamos, verso 9. Porque no nos, oiga, porque no nos ha puesto Dios, ¿sí o no? Lo está diciendo su palabra, prostroglosianistas. Yo no sé en qué Dios usted ha confiado, no sé a qué Salvador usted ha recibido, pero el Señor que yo he recibido es aquel que Juan Bautista lo empezó a señalar y decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofreció por mí para limpiarme de todos mis pecados. Gloria a Jesús. Si usted tiene la esperanza de Cristo, oiga, Dios no lo ha puesto a usted y a mí para juicio en sus manos. Ahí
Ahí lo dice, ¿sí o no? Amén. Sino para alcanzar. Hoy sí, dígalo conmigo, para alcanzar. Para alcanzar. Para alcanzar. Ya la tenemos. Sí, en Cristo somos salvos para gloria de su nombre. Oiga, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Dios no nos ha puesto para ira. Nos ha llamado para preservarnos del día del juicio, de la tribulación. Siguiente ejemplo. Pablo afirma, el apóstol Pablo afirma, que Dios guardará a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay? ¿Cuántos creyentes hay? La palabra creyente significa creer en Él, en Jesús. Oiga, que Dios guardará a los creyentes del día de la ira, que será derramada en la gran tribulación. Ya le dije, inicia como la tribulación, que es donde aparece la primera bestia del libro de Apocalipsis, capítulo 13. Ahí habla de la primera bestia, que es el anticristo. Por eso es que cuando usted lea, pídale sabiduría. No lea como loco. ¿Me entiende? Ahí es donde la palabra empieza. Y mire lo que dice Apocalipsis. De este versículo también los post-tribulacionistas han confundido esta palabra. Apocalipsis 3:10. Usted conoce a un gran pastor que arrastra miles de fanáticos. Por eso es que yo no necesito que usted me siga a mí. Usted siga a Jesús. Usted reciba a Jesús. Usted arrepiéntase de sus pecados para que Jesús le limpie con su sangre y tenga seguridad que su nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Aleluya. Usted lo ha seguido este personaje. No quiero mencionar nombres porque al fin y al cabo cada pastor rendirá cuentas a Dios. Amén. Pero este famoso del Facebook, oiga, a este versículo lo quiso enchecuar, lo quiso torcer. Pero no, señores, póngale atención. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué está hablando ahí para probar a los que moran? A los que se quedan. ¿Qué está hablando? Al mundo entero. Tercero, ¿qué dice que va a hacer Dios? Guardar, repito, la iglesia. Ahí está todavía porque no ha empezado la gran tribulación, señores. La gran tribulación empieza cuando ya del capítulo 6 de este libro de Apocalipsis la iglesia en la tierra ya no está, repito, está en bodas, está adorando, está el Maestro Jesucristo, está atendiendo y administrando a su pueblo. ¿Y qué decir? Allá donde dice este gran famoso, dice, pero es que ahí no está hablando de que lo va a librar, sino que de guardar, y guardar no es lo mismo. No es lo mismo. Que te va a guardar del juicio que viene, que te va a proteger, te va a levantar. No es lo mismo. Es lo mismo. Como que yo le diga, no tengas miedo, hermano. Yo voy a dar la vida por ti. Tú caminas seguro. Y si alguien se levanta contra ti, yo te voy a librar. Yo te voy a proteger. Y si es posible, voy a dar mi vida por ti. ¿No hizo eso el Señor? Pues yo he vencido en el verso que ellos han malversado. Solo no podemos, con Cristo sí podemos. Con Cristo venceremos, con Cristo
triunfaremos el mal, el pecado y lo que ha de venir con Cristo venceremos. Entonces este personaje eso dice, aquí no está diciendo que la va a librar de la tribulación. A esa palabra donde dice te guardaré, allá es donde él ha luchado. Y lo duro que tiene tantos fanáticos que hoy ya los fanáticos lo están defendiendo. Yo no necesito que nadie me defienda, señores. Si esta es la verdad, que ella sola se defienda, porque la verdad es de Dios y la verdad se defiende sola. Cuando los hombres se ponen de tú a tú, le están dando gusto a Satanás para menospreciar el plan de salvación. Si no les gusta, vayan a Dios y pónganse a cuenta. Así de sencillo. Siguiente consejo. El Señor Jesús, oiga, prometió guardar. ¿Qué dice el verso 10? Él te guardará del día y la hora de la prueba que ha de venir. Oiga el consejo que le estoy poniendo. El Señor Jesús prometió guardar a los creyentes. ¿Cuántos hay aquí? Oiga, fuera de la tribulación y no protegerlos en medio de ella. ¿Usted cree que no los iba a proteger fuera de la tribulación? Y dentro, como que se confundieron, ¿va? ¿Ah? Oiga, fuera de la tribulación no ha llegado. Las tribulaciones que tenemos normales. Repito, la iglesia primitiva, hermano, los emperadores romanos, Vespasiano, Nerón, Tertuliano, y le puedo dar los 12 emperadores que han existido en toda la historia de Roma, de Italia, que gobernaron a medio Europa, hermano. Y ahí empezaron a perseguir a los cristianos. La iglesia primitiva sufrió los momentos más crueles, persecución, suicidio, la bestia del campo la devoraban, hermano. Esa era la tribulación. Pero no era a tiempos que vienen para todo el mundo, era exclusividad para ellos. Hoy yo pregunto, ¿los libró Dios? ¿Sí o no? Usted no lee ni historia, hermano. Vea eso está, creo que todavía está esa película. Vea la historia del manto sagrado. Son historias reales. Vea Q-Ubadi. Son historias reales, hermano, que está basado con este libro y lo que vivió la iglesia primitiva. ¿No los libró Dios? Claro que sí. ¿Los libró antes de la tribulación? Sí, los protegió. ¿Los libró cuando ya estaban en la persecución? Los libró. ¿Y los libró para llevarlos a la gloria eterna? Sí, los libró. Lo mismo hará Dios con usted y conmigo. Nos ha librado de tantos peligros, de tantas adversidades, de tantas tribulaciones, y la que viene sobre el mundo entero nos ha de librar. ¿Por qué? Porque fiel es el que nos ha llamado, que antes de que las 70 semanas sea cumplida, Él nos viene a levantar y el mundo entero entra en tribulación. Alabado sea Dios. Y, oiga el siguiente. Dios guarda a sus hijos del Antiguo Testamento del juicio, hermano. Un ejemplo. ¿Se acuerdan del anciano Noé? ¿Cuántos tenía Noé? Su esposa y 3 hijos. No sé si usted lo ha leído. Capítulo 6 habla de cuando empezó a tratar Dios con la antigüedad. Le empezó a decir: Noé, prepárate una barca, porque viene juicio sobre la tierra por el pecado. Pero antes de que se haga todo eso, le dice: hazle ver el juicio que ha de venir por su pecado. La gente no quiso. ¿Pero qué hizo Dios? Cumplió la promesa. Lo cumplió. ¿A quienes protegió y los libró de la tribulación y del juicio que venía? A Noé y a su familia. Entonces, otro ejemplo sencillo del capítulo 19 del libro de Génesis. No sé si lo ha leído. Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos hombres de Dios habían ahí? Uno.
Porque su mujer no era cristiana, no era creyente. Sus hijas alcanzaron la misericordia de Dios pero no es porque fueran temerosas de Dios. Pero ahí se cumple que Dios libra del juicio venidero a los que confían en Él. Yo pregunto, ¿usted confía en Dios? ¿Lo va a librar de la tribulación? Sí, lo va a librar. ¿Lo va a guardar de la gran tribulación? Sí, lo va a guardar. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca a través de Jesús. Miren el capítulo 7 de Génesis, verso primero. Les puse el ejemplo de Noé. Quiero que usted lo vea. Para los post-tribulacionismos que dicen que la iglesia pasará la tribulación, error garrafal. Porque a Noé, antes del juicio, lo metió en la barca y lo protegió. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú, oiga, y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. La palabra justo significa temeroso, que creía en Dios, delante de mí en esta generación. ¿A quién guardó Dios? A Noé y a su familia. ¿De qué? De la tribulación que venía para esa época. Le puse el ejemplo de Lot. Véanlo. 19, abra la Biblia, no se haragán. Por eso es que son cristianos raquíticos, mundanos. Abra la Biblia. Génesis 19, 22. Para que usted esté seguro de lo que está aprendiendo. Date prisa, le dijeron. ¿A quién? A Lot. ¿Quién les dijo que se diera prisa? Los ángeles. Date prisa, escápate allá, porque nada podrás hacer hasta que hayas llegado ahí. Oiga, ¿qué le estaba diciendo Dios? Mientras tú no escapes de esta ciudad, porque ya están bajo juicio de Dios por el pecado de homosexualismo y lesbianismo que había. Hoy es lo mismo, señores. Estados Unidos, tarde o temprano, cae el juicio de Dios sobre los habitantes de esta ciudad, de Europa, de Norteamérica, Sudamérica y el mundo entero. ¿Por qué? Porque el pecado de homosexualismo se ha multiplicado, pero no escaparán del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Dicen ellos: ay, que nos odian los cristianos. No, los amamos, pero ustedes no quieren honrar y obedecer a Dios. Qué silencio total se queda en ustedes. Y oiga, le digo: date prisa, hasta que tú salgas de esta ciudad yo puedo hacer algo sobre ellos, pero si tú estás aquí, yo no puedo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Lo guardó de la tribulación, del juicio que iba. ¿No va a hacer eso Dios con nosotros? ¿Por qué? Porque no hemos sido preservados para juicio, señores. Hemos sido preservados para guardarnos del juicio venidero. Alabado sea Dios. Pero repito, si usted se quiere quedar, usted quédese. Usted viva como quiere el evangelio. Dele rienda suelta a su guango de carne y después se va a levantar. Amén, hermanitos. Por eso, oiga cómo se llamaba aquella ciudad. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad de Zoar. ¿Y usted cómo se llama? ¿Pancracio o Pancracia? Dice el verso que sigue: y el sol salió sobre la tierra cuando Lot, oiga qué ordenado es Dios, hasta que Lot llegó a Zoar. Antes de que él no llegara allá, el sol no salía, porque de ahí iba a empezar la tribulación de aquella ciudad. Y usted conoce la historia. Fue quemada con los habitantes de esa ciudad. ¿No hará eso Dios? Sí, lo tiene preservado. El verso que sigue: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Siguiente consejo. Oiga, enviar un juicio sobre la iglesia en la tribulación
sería tanto como enviarlo sobre el mismo Señor Jesús. ¿Qué pasaría si Dios dice, el Padre dice, ¿sabes qué, Jesús? No lo voy a preservar y no lo voy a salvar, ni lo voy a proteger de la tribulación, ni la gran tribulación. Lo voy a dejar que pasen. ¿Qué cree que haría Jesús? ¿Cómo se sentiría Jesús delante de su Padre? Se va a sentir triste. Le va a decir, Padre, ¿cómo es eso que vas a actuar injustamente? Si por causa de mi nombre los han odiado, los han despreciado, la sociedad los desea matar y por causa mía han sido perseguidos. No, Padre, no lo haga. Por eso es que la palabra nos habla lindo y hermano. Dios dice que nos librará del día de la prueba. Gloria a Dios. Oiga lo que dice Hebreos 9:4. Porque este es un ejemplo que le pongo yo a usted. Enviar un juicio sobre la iglesia en la tribulación sería tanto como enviarlo directamente sobre los hombros del Señor Jesús, hermano. Pero Dios no va a hacer eso. Y cayendo en tierra, Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, oiga la pregunta de Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo este hombre caído, casi moribundo, al ver la gloria de Dios? Yo no sé quién eres. ¿Por qué me has golpeado? ¿Por qué me has tirado al suelo? Le estaba diciendo, oh, ¿no sabes quién soy yo? Le dijo, no, le dijo, yo soy Jesús, le dijo. Como diciéndole, yo soy el que di la vida por ti. Y tú no estás siguiendo a mis hermanos, estás siguiéndome a mí, le dijo. ¿Qué le estaba diciendo? Oiga, lo estaba librando del juicio, de la tribulación, del azote de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque todo hombre que nace bajo la mujer, nace bajo el pecado. Entonces todos nacemos bajo el pecado. Y por ese pecado somos dignos de muerte y somos dignos del juicio eterno. Pero para eso el Padre diseñó el plan de salvación enviando a su Hijo. En otras palabras, a Saulo Dios le está diciendo a través de Jesús, yo soy Jesús y por medio de mí vas a alcanzar el perdón y la salvación. Dice el verso 29 del capítulo 5 de Efesios, búsquelo, para que tenga bases fundamentales, porque usted como iglesia es antes de los procesos del juicio que Dios lo va a librar. Porque nadie, oiga, nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Usted se aborrece a sí mismo, sí o no? No, usted se cuida. Si antes de salir de su casa para acá, si es posible, pasa 4 o 15 minutos en el espejo viéndose. Si es horrible. Y oiga, si no, que la sustenta, que eso, la cuida, la protege. Oiga lo que ha hecho Cristo por usted y por mí. La cuida como también Cristo. ¿Qué? Ahí dice. Así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo? La sustenta, la cuida, la protege, la defiende, la libra de todo lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su iglesia, te ama a ti y me ama a mí. Él no se descuida de nosotros. Amén, hermanito. Dice el verso que sigue, porque somos, oiga,
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Usted se considera así? ¿Está seguro? Va, sigamos. Siguiente ejemplo. Dios jamás destruiría lo que a su santo Hijo le costó tanto salvar. ¿Cree que a Jesús no le costó salvarlo a usted y a mí, sí o no? ¿Por qué? Dio su vida, hermano. Nadie da su vida por nadie. Pero Cristo dijo en Juan 10:11: nadie me quita a mí la vida. Yo de mi propia voluntad la he dado para ustedes. Gloria sea Jesús. Entonces Dios no puede destruir lo que le costó a su Hijo salvarnos. Yo no sé por qué los post-tribulacionismos dicen que la iglesia pasará. Que Dios los ayude. Dice 1 Pedro, vea lo lindo, porque Dios no puede destruir lo que su Hijo compró a precio de muerte y de sangre. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oigan, no fue por cualquier hombre o por cualquier personaje, hermano. Fue directamente por Dios, hermano. A usted y a mí, Dios nos ha adquirido, nos ha tomado. Aleluya. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas del pecado a su luz admirable. Dios no quiere destruir a su iglesia, jamás. Ese es un plan maléfico del diablo que ha engañado a ministros y a muchos creyentes que no viven conforme a la palabra de la promesa de Dios. Pero usted y yo, que vivimos la palabra y en la promesa de Dios, no se preocupe, que nacerá el sol de justicia y en sus alas antes de la tribulación traerá salvación y vida eterna. Siguiente ejemplo. Todo embajador es llevado a su patria antes de que comience una guerra. Hoy yo le hago una pregunta. ¿Será cierto ese consejo, sí o no? ¿Qué es un embajador? Es un representante honorario que X presidente lo manda a aquella nación. Y ese personaje no puede hablar mal de aquel presidente, sino que va a ponerlo en honor, en honra, en alto, hermano. Entonces, ¿qué es usted y yo en esta tierra? Somos embajadores de Cristo. Y Dios, antes de que mande la tribulación y Él lo permita, ¿qué va a hacer con usted y conmigo? ¿Qué hacen los gobiernos? Le voy a poner un ejemplo. Este país americano, el que protege a morir a sus americanos. Por si usted no lo sabe, un soldado, si ve que cae un soldado compañero de él, no lo deja ahí tirado. Si es posible, da su vida, aunque ya está muerto, pero él da su vida por sacar el cuerpo de ese americano, porque tiene que volver a su patria donde nació. Entonces, este país, cuando va a hacer guerra a otro país, hermano, si su embajador está ahí, ¿qué hace? Lo manda a sacar, hermano. No lo va a dejar que reciba juicio igual que los demás. No, señores. Pastores tribulacionistas se equivocaron. Dios no puede dejar a su pueblo, nosotros, su iglesia, la iglesia que Él compró a precio de sangre, no la puede dejar en la tribulación. Alabado sea Dios, porque Él nos levantará antes de que empiece la ira de Él en la tierra. Todo gobierno hace eso con su representante. Mire lo que dice 2 Corintios. Por si usted no lo quiere creer, no lo crea. Mi obligación como ministro es enseñarle la verdad. Si usted la toma,
Gloria a Dios. Y si no, usted sabrá cómo saldrá. Así que somos embajadores oiga, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, oiga, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes que andan lejos, acérquense y sean embajadores. Representen bien a Cristo en esa tierra, porque Él los va a librar y les va a perdonar su falta, le va a perdonar sus errores, sus pecados. Mejor reconcíliense con Dios, les dice Pablo. Lo mismo les digo yo a ustedes, reconcíliense con Dios si están lejos. Amén, hermanito. Siguiente ejemplo. La iglesia fue llamada por el Señor a escapar, oiga, de la tribulación y no a pasar por ella. ¿Cuántos creen eso? ¿O se quiere quedar de verdad? ¿Ah? Lo de aquello, sí. Y a mí aquí el mundo me atrae. Yo, hermano, repito, en este país estoy más que bendecido por Dios. Pero mi anhelo y mi deseo no es quedarme aquí. Mi deseo es ir a morar donde mora mi Salvador. Y por eso es que la iglesia no es llamada a pasar en la tribulación. Oiga lo que dijo las palabras de Jesús. Capítulo 21 de Lucas. Evangelio según Lucas 21:36. Oiga cómo le dice: velar pues en todo tiempo, orando, que seáis hallados, ¿qué? Seas hallado por dignos de escapar. Oiga las palabras de Jesús, hermanos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Dígalo duro, delante del Hijo de Él. ¿De qué está diciendo Dios? Velen, sean sabios, que sean hallados en ese gran día que se aproxima delante de mi Padre, dignos. ¿Qué es un digno, hermano? Es un merecedor, hermano. O yo pregunto, ¿usted y yo somos merecedores, sí o no? Sí, porque ya tenemos a Jesús. Él es nuestro caudillo, Él es nuestro líder, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Salvador. Entonces la pregunta es, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Sí o no? No. No. Ya lo vimos con la palabra de Dios. Si usted sigue de necio, si usted sigue en su necedad de su corazón, usted sabrá cómo va a salir. Pero la verdadera iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación. ¿Por qué los días se van a cortar? Porque Israel tiene que reconocer quién es Jesús. Oramos. Amado Dios, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo y la sabiduría. Te pido que los que aquí reunidos y los que nos siguen por las redes sociales, sea usted, Jesús, añadiendo sabiduría más sobre tu pueblo, que puedan discernir, entender, comprender tu palabra a la plenitud de Jesucristo. Padre, gracias por reunirnos. Gracias por esta hermosa palabra, por este alertar, por este consejo. Señor, te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria debida a tu nombre. Que esta palabra se quede grabada en lo profundo de nuestros corazones. A usted, hoy y siempre,
sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos preparados para tu venida, Señor. Dígaselo. Estamos preparados para tu venida, Jesús. Aquí estamos esperándote. Gracias por esa palabra de consuelo que nos das, que en Cristo ya no hay condenación. Los que andamos conforme al Espíritu. Gracias, Señor. Los que andan conforme a la carne todavía, Padre, manifiéstateles, revélateles, llámanos a que tengan un encuentro personal contigo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Con los ojos cerrados, habrá alguien, los que están en las redes sociales y aquí presente, que quieran reconciliarse para limpiar sus vestiduras. Usted es el invitado. A usted lo está llamando el Señor. No sea el postribulacionismo, no, sea pretribulacionismo. Usted tiene que ser antes levantado en gloria. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar o están bien todos? ¿No hay nadie? Oramos para darle gracias. Padre, gracias. Gracias por la fuerza, la guianza, la sabiduría. Bendice cada familia reunida. Bendice cada miembro que nos sigue por las redes sociales. Quite las vendas, las cadenas, la desobediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermano, acuérdate.